pie del mítico Teide, en la isla de Tenerife y próximo al puerto de la Cruz, acaba de crearse un fabuloso complejo turístico que añade un atractivo más a los muchos que ya poseen las Islas Canarias. Se trata de una especie de paraíso artificial construido sobre una superficie de 30.000 metros cuadrados ganados al mar. Lagos e islas se entremezclan con la vegetación tropical y una serie de piscinas, playas y zonas recreativas proporcionan al turista todo lo que puede desear. Este originalísimo complejo recreativo ha sido realizado con el patrocinio del Ayuntamiento de la ciudad por el artista canario César Manrique y los ingenieros Olcina y Amigó. Los elementos tradicionales de la flora canaria, los lagos, las islas, los canales y una fuente monumental, junto a las fantasías escultóricas de ese gran artista que es César Manrique, dan un ambiente mágico a este paraíso artificial. En el restaurante y la sala de fiestas, situados en una de las islas, se celebró el acto inaugural. Fuegos artificiales, una iluminación fantasmagórica, un ballet acuático y la actuación de destacados artistas del mundo del espectáculo dieron al acto un extraordinario esplendor. Buenas tardes. Quisiera saludar en primer lugar como anfitriona a la señora doña Sandra Rodríguez García, primera teniente de alcalde y concejala del área de gestión económica, gestión sociocultural, nuevas tecnologías del municipio del Puerto de la Cruz. Al señor don Aurelio Expósito, vicepresidente primero del Cabildo Insular de Tenerife y consejero insular del área de cooperación municipal, viviendas y aguas. A la señora doña Ofelia Manjón Cabeza, directora insular de carreteras y paisajes del Cabildo Insular de Tenerife. Al señor don José Alberto Martínez González, director del Secretariado de Patrocinio y Mecengaso del Vicerrectorado de las Relaciones de la Sociedad de la Universidad de La Laguna. Al señor don Alfredo Díaz Gutiérrez, portavoz de la Fundación César Manrique y encargado del Departamento Pedagógico. Al señor don José Francisco José Galante Gómez, director de la Cátedra Cultural César Manrique de la Universidad de La Laguna, director del curso universitario que hoy presentamos y en el que se enmarca la conferencia que a continuación tenemos el placer de escuchar. A los señores don José Luis Olcina Alemán y don José Alfredo Amigó Betancourt, ingenieros de caminos, de canales y puertos y ponentes en el día de hoy. Resto de miembros de la Corporación Insular del Cabildo de Tenerife, resto de miembros de la Corporación Municipal del Puerto de la Cruz, resto de miembros de otras corporaciones municipales de la isla, distinguidos con los premios Martenanito 2016, que hoy nos honran con su presencia, ponentes y participantes en el resto de actos de la conmemoración del 40 aniversario del Lago Martianes, que nos hacen el honor de acompañarnos en el día de hoy. Restos de autoridades presentes, señoras, señores, amigos todos. Bienvenidos en nombre de Ocio Costa Martianes y gracias a todos por haber tenido la amabilidad de asistir a este evento que hoy nos convoca aquí. La razón por la que hoy nos encontramos aquí es la celebración del 40 aniversario de la inauguración del Lago Martianes, un complejo único, mágico e irrepetible. Estamos hoy aquí
para compartir con los ciudadanos de esta gran ciudad las vivencias relacionadas con la construcción del lago Martianes. Hoy, desde Ocio Costa Martianes, nos sentimos orgullosos de poder afrontar el 40 aniversario y lo sentimos de una manera muy especial, transmitiendo a nuestra ciudad respeto y valores por esta institución. El complejo Lago Martianes durante 40 años ha sido buque insignia no solo para la ciudad del Puerto de la Cruz, sino también para todo el archipiélago canario. El objetivo de Ocio Costa Martianes es de una apuesta firme por poner en valor cada uno de los monumentos del legado tan importante que nos ha dejado el tan admirado César Manrique. Sin más, quiero pasar a dar las gracias a la Fundación César Manrique, al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, al área de Cultura, a la Universidad de La Laguna, al Consorcio de Rehabilitación del Puerto de la Cruz, a Turismo de Tenerife, al Esclac Club y al resto de instituciones y personas que nos han apoyado de una u otra manera en este proyecto. Tiene a continuación la palabra la señora doña Sandra Rodríguez García, primera teniente de alcalde y concejala del área de Gestión Económica, Gestión Cultural y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Bueno, para resumir, porque además me dijeron que teníamos poquito tiempo, dignísimas autoridades, sí me gustaría añadir a los saludos especiales que ha hecho Ruimán, presidente de Ocio Costa Martianes, al exalcalde Salvador García, a Milagros Luis, bienvenida, y al ilustre amigo Isidoro Sánchez. No sé si se me escapa alguno de los que dijo Ruimán. Voy a intentar ser breve porque además lo importante es escuchar a los amigos Juan Alfredo y José Luis, que nos tienen muchísimo que contar. El lago Martianes, yo creo que el nodo se equivocó un poquito o estaba empezando a arrancar y tenía miedo. Yo creo que sí que es un enclave artificial increíble y único en el mundo, del que todos los portuenses nos sentimos muy, pero que muy orgullosos, no solo por lo que significa de esa labor y esa obra artística del gran artista lanzaroteño César Manrique, sino por lo que significa para nosotros desde el punto de vista turístico y cultural. Estamos inmersos en una nueva estrategia en la promoción turística de nuestra ciudad, de nuestro municipio, y de la mano también del Cabildo y del Consorcio. Por cierto, me gustaría disculpar al gerente, a Fernando Senante, que también colabora con estas actividades y que quería estar presente, pero por motivos de salud no puede hacerlo. Pues de la mano del Consorcio, como le decía, estamos trabajando precisamente en dar ese giro y volver a poner en valor todas las señas de identidad culturales y tradicionales que tiene nuestro Puerto de la Cruz, que tiene nuestra ciudad, y que de alguna manera desde el punto de vista turístico deben de ser significativos y distintivos de nuestro municipio como destino, dando ese giro que creo que necesita nuestra ciudad, enmarcado en lo que hemos llamado Puerto de la Cruz Entorno Cultural, que junto con esta estrategia cultural que por unanimidad hemos aprobado a principios de 2015, todas las formaciones políticas, que se realizó y se elaboró de la mano de la participación de la ciudadanía, hemos conseguido relanzar y poner Puerto de la Cruz en todos y cada uno de los eventos y festivales que organiza y sacamos adelante e incluso producimos como lugar referente a nivel internacional. Y el lago Martianes no puede ser otro. Ya lo intentamos en el 2015 en Mueca y aquí tuvimos un evento espectacular en estas piscinas y que de alguna manera se puso en valor las potencialidades que tiene este espacio para el desarrollo de actividades culturales, no solo para ese destino y ese uso el que inicialmente tiene y el que tenemos en nuestra concesión administrativa, que no es otro que el de piscinas y sol y solarium, porque es lo que tenemos. Digo esto porque añado, ya lo comentaba antes al principio con Juan Alfredo y con José Luis, estamos en un año, vamos a decir, no complicado porque creo que todo es posible, pero sí que estamos en la cuenta atrás.
julio del año que viene se vence esta concesión administrativa que tiene cedido el Ayuntamiento por costas y estamos en negociaciones desde finales del mandato pasado. Aquí está Sebastián Ledesma, quien me acompañó en varias ocasiones para las negociaciones. Seguiremos en esa línea. Sebastián, sabes perfectamente dónde están los problemas y espero contar con tu apoyo, como siempre hemos tenido, para que una institución a la que muchas veces las islas le quedamos lejos, tengan más sensibilidad para con un espacio cultural, para que con un espacio que es bien de interés cultural, patrimonial, sea tenido en cuenta en ese sentido y que de alguna manera ha quedado fuera de la ley de costas y de su reglamento. Y se nos exige demasiado para el mantenimiento o para el cobro y sostener esa concesión en el tiempo de cara al futuro. Yo les puedo dejar tranquilos en el sentido de que se está intentando, tras la última reforma del 2004 y que reinauguramos en el 2006, mantener estas instalaciones. Es muy complejo y ustedes lo saben, es muy complicado el mantenimiento diario de estas instalaciones, pues por la marecía, el golpe diario del mar que bate justo en las raíces en el cielo y que de alguna manera nos provoca pues el que sea complicado ese mantenimiento. Pero sí que estamos trabajando y me gustaría poder contar con ustedes para que de cara a todo lo que hay que presentar se tenga en cuenta y poder luchar todos juntos por mantener esta instalación que yo creo que debe ser una concesión que siga siempre en manos públicas y nunca en mano privada. Por lo tanto, nada más, la bienvenida, agradecer a su presidente Ruimán Hernández y a Ocio Costa Martianes por esta iniciativa en colaboración con el área de cultura del Ayuntamiento para sacar adelante la celebración de este 40 aniversario de estas instalaciones. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, doña Sandra. Tomará la palabra en este momento el señor don José Alberto Martínez González, director del Secretariado de Patrocinio y mecengaso del Vicerrectorado de las Relaciones con la Sociedad de la Universidad de La Laguna. Estimadas autoridades, organizadores, señoras, señores, amigos y amigas de César Manrique y seguidores de su persona y de su obra, ¿no? Muchas gracias por la invitación, por invitar a la Universidad de La Laguna a este acto, por varias razones, ¿no? La primera de ellas es porque la Universidad de La Laguna tiene entre sus objetivos estatutarios la defensa y la promoción de la cultura. Y eso lo hace básicamente, entre otras defensas, ¿no? También la educación, por supuesto, y el patrimonio y el mundo de la empresa, etcétera. En su deseo por tender puentes entre la universidad y la sociedad en dirección recíproca, adaptarnos a las necesidades de la sociedad, recoger esas necesidades y diseñar la formación y las actuaciones que hacemos, ¿no? En ese tender puentes, ¿no? Y en el caso concreto de la cultura, la universidad lo hace a través de las cátedras. Tiene cátedras de empresas institucionales, también tiene cátedras culturales, como es el caso de la cátedra cultural César Manrique, que está directamente implicada en la organización y el desarrollo de este evento, ¿no? En este caso dirigida por don Francisco Galán, que nos acompaña, ¿no? Bien, el segundo motivo de los cuatro es pedagógico. La universidad es un centro educativo ante todo y también de investigación e innovación, pero dentro de este programa concretamente está diseñado un curso que está dirigido por el señor Galán y que además tiene que ver, porque es el director de la cátedra cultural, ¿no? Entre las actividades de las cátedras culturales está la formación y la organización de cursos, y este es uno de ellos. Y esto es importante. La verdad que dijo un filósofo que no hay nada en esta vida que no sea pedagógico o que no sea educativo. Bueno, pues la experiencia del Lago Martiana es educativa porque experimentarlo a todos los que hemos estado ahí, pues desde luego es una experiencia lúdica, es una experiencia también creativa, artística, arquitectónica, social, cooperativa, etcétera, ¿no? Deportiva y demás, ¿no? Entonces, si además a través del curso que organiza la Cátedra Cultural
se consigue que los asistentes en un periodo de tiempo a base de actuaciones específicas como es la charla ponencia de hoy, pues esto ayuda a que los valores, la visión, el conocimiento y sobre el lago Martianes, su historia, su fundación, etcétera, los valores se transmitan también a partir de los asistentes. Por lo tanto, el lado pedagógico pues está muy unido a la universidad también, ¿no? Después hay un lado humano. Nos gustaría tener aquí a César Manrique personalmente. No puede ser, pero está su obra y están al menos 2 personas, el señor amigo del señor Olcina, que estuvieron muy relacionados con él y que pueden ponerle casi voz a esa experiencia y esa fundación, ¿no? Por lo tanto, digamos que la razón también es humanista. Y tengo una cuarta que no es de la Universidad de La Laguna, que es personal. Yo resido en el Puerto de la Cruz y casi desde que se creó el lago Martianes he caminado el lago Martianes he caminado por estas calles, me he bañado ahí, he disfrutado, me he enamorado, todo tengo que decirlo, en el lago Martianes. O sea que por todas esas razones, muchas felicidades por la iniciativa, que será un éxito seguro, y muchas gracias por la invitación a la Universidad de La Laguna. Gracias. Muchas gracias, don José Alberto. Es para mí un enorme placer presentar a continuación al señor don Francisco José Galante Gómez, director de la Cátedra Cultural César Manrique de la Universidad de La Laguna, director del curso universitario que hoy presentamos y en el que se enmarca la conferencia que a continuación tendremos el placer de escuchar. Buenas noches a todos. No voy a hablar de agradecer la asistencia de las autoridades, porque todos aquí somos amigos, ¿no? Ya se ha hecho en ese lugar, en este caso la señora teniente alcaldesa y también los presentadores del evento. Yo voy a hablar fundamentalmente de... Estamos todos aquí por una razón, ¿no? César Manrique, no hay otra razón, ¿no? Y para respetar su legado, valorar su obra, prospeccionar su mensaje, yo creo que hay una institución valedora que es la Fundación César Manrique, creada en el año 91, un año antes del fallecimiento de César, a las cuales Juan Alfredo y el señor Olcina y yo, pues, tenemos el honor de pertenecer o bien como miembros del patronato o bien como asesores de la Fundación. La Fundación no es necesario que tenga patrono ni que tenga asesores, porque anda muy bien de salud. La obra de César encuentra un respaldo no solamente institucional, sino también social. Y en este sentido, pues, lo que hemos visto del nodo, pues a mí me distrae, ¿no? No es una obra dedicada al ocio, al turismo, que lo es también, sino es una obra que se engarza directamente con el mensaje de César, ¿no? La obra de César, sin duda alguna, tiene una potencia, un valor en el territorio, que desde mi punto de vista funciona mucho mejor en Lanzarote antes que en otro lugar. Sin embargo, es cierto que la obra de César fue mucho más allá, pero fue una obra fundamentalmente enraizada con la defensa del territorio y con una propuesta al territorio, una propuesta de salvación, una propuesta de la degradación del territorio, una propuesta de su práctica o de su uso, como pudo constituir sin duda alguna el lago Martianes, en aquel paisaje desolado de los años 60-70, producto del desarrollismo en toda Canarias y especialmente en el Puerto de la Cruz, como en otros lugares, o también que la ciudad de Santa Cruz hubiese
pues hubiese impedido crecer en sentido natural, en el sentido hacia el mar o de la costa, debido a la imposición en los años 30 de la refinería Sexa, que luego esos terrenos de Cabo Llano se liberaron y se gestionaron desde un punto de vista, yo pienso que ejemplar, a través de la obra de César y a través también de la intervención, el asesoramiento con gran tino, con gran inteligencia de mis amigos y Orsina. La Fundación, evidentemente, se percató de esa importancia social que tenía la obra de César y establecieron pues, unos diálogos fluidos permanentes con la Universidad de La Laguna con el objeto de crear una cátedra cultural, científica y tecnológica hace ya algunos años, ¿no? Tuve la suerte, el honor, quizás inmerecido, ¿no?, de que la Fundación me propusiera como director de esa cátedra cultural, en calidad también de profesor de la Universidad de La Laguna, y también la universidad, evidentemente, en esa dimensión humanista, social, cultural, como se acaba de exponer, pues creyó conveniente, sin duda alguna, la urgencia de la creación de esta cátedra, ¿no? No debemos entender que César Manrique es un artista local. Tengo también la inmensa fortuna de ser catedrático en esta universidad, pero también impartir docencia en Lovaina, en Bélgica, y la obra de César se conoce. La obra de César tiene una proyección en aquellos territorios donde la arquitectura y la intervención en los espacios son muy valorados, Holanda, Alemania, la propia Bélgica, ¿no? Y César constituye un referente importante. La función, entonces, de crear o de potenciar la figura de César a través de un curso, en este caso, viene directamente relacionado con una obra, yo creo que también es sintomática con el mensaje de César, ¿no? Se han establecido una serie de conferencias, de charlas, coloquios, como la primera de hoy, que tiene como objetivo primordial estudiar el puerto de la Cruz antes, en y después de la obra de César. De esa manera, las ponencias tendrán una cadencia, pues, de todas las semanas o cada un cierto tiempo, de tal manera que sirva para homenajear el 40 aniversario de la creación de este lugar, ¿no? Y en ese sentido hay que agradecer, ¿no?, porque no tenía ninguna obligación. La empresa que regenta esta magnífica obra, ¿no?, pues ha sido la que ha impulsado, con la ayuda de otras instituciones, lógicamente, este curso, ¿no? Cuando Claudio Martín, que quiero agradecer, no agradecer, pues, prácticamente él ha hecho todo, ¿no? Yo no he hecho nada, solamente buscar un vehículo porque él me lo pidió, para vincularlo con la universidad, y estoy aquí porque la propia Fundación quería que estuviese como ponente, no como director de la cátedra, no como director del curso. He aceptado de buen grado todo esto por César, como seguiría estando con César, de alguna manera, y sin duda alguna, pues Claudio y yo decidimos que nada mejor para inaugurar este curso que Amigó y Orsina fuesen los primeros intervinientes, ¿no? Porque no se trata solamente que lo fueron, de estrechos colaboradores con César Manrique, fueron amigos, viajaban juntos. Cuando fundaron en el año 67 su oficina en Santa Cruz, estos señores, ingenieros de puertos, canales y caminos,
le debemos muchísimo, ¿no? El empedrado de calles, el abastecimiento de aguas, no solamente de Santa Cruz, sino también de los núcleos periféricos. Su ingente obra ha sido, de verdad, de agradecer, y yo creo que se debe valorar y algún día homenajear la figura de estos dos grandes insignes personajes de la cultura insular. Bien, no quiero seguir, no es que es necesario que siga, sino aplaudir la presencia de ustedes, aplaudir también la presencia sobre todo de César y aplaudir también la presencia de Amigó y Orsina. Gracias. Lago Martianes. Nos trajo en ese momento ya medio impreso una especie de programa donde decía una conferencia a cargo de los ingenieros. Yo le puse como condición sine qua non que quitara lo de conferencia y que pusiera charla y coloquio. Es decir, nosotros lo que pretendemos es charlar, hablar de forma informal con ustedes, que ustedes nos pregunten lo que podamos saber sobre la obra, que creo que lo sabemos, y sobre César, y no dar una conferencia ni irnos a grandes temas. Muchas veces nos preguntan de cómo conocimos a César. Cuando terminamos la carrera, que empezamos a trabajar juntos, don Cándido García San Juan, propietario del Hotel Tenerife Playa, que está aquí enfrente, nos llamó para tratar de que le hiciéramos un proyecto para ampliar el paseo que estaba en la avenida Colón delante de su hotel. Él pretendía ampliar el paseo y que la parte baja pues le sirviera como algún bar o almacenes o una serie de espacios, pero fundamentalmente de lo que se trataba era de ampliar la explanada que estaba delante del hotel. Y nos dijo que había un artista, una persona que estaba haciendo muchas cosas en Lanzarote y que a lo mejor podía interesarnos contactar con él para colaborar en la parte superior de ese paseo y mejorar un poco lo que unos sencillos ingenieros podíamos proyectar. Llamó a César, estaba por lo visto en Lanzarote, porque él vivía en ese momento en Estados Unidos, pero en ese momento estaba en Lanzarote, que vino, ahí conocimos a César. Curiosamente era septiembre del año 67. Es decir, 25 años exactos antes de su fallecimiento. Hemos tenido una amistad grande con César durante 25 años justos. Ahí conocimos a César, cuando estábamos trabajando en esa obra, el ayuntamiento, el alcalde Machado del Hoyo, nos llamó para ver qué se podía hacer, a ver la posibilidad de hacer unas piscinas al lado de las de San Telmo. Empezamos a hacer un proyecto y le insinuamos, le dijimos que en la parte que estábamos haciendo para don Cándido García San Juan intervenía una persona, un tal César Manrique, que había hecho muchas cosas en Lanzarote y que tenía un gusto exquisito y que nos encantaba trabajar con él. Total, que el ayuntamiento contactó con él y entró para hacer las piscinas de lo que son hoy las piscinas de Martianes. A partir de ahí, bueno, pues en esa época de la obra fue cuando, que eso es una anécdota que todo el mundo conoce, estábamos dirigiendo la obra y en uno de estos almuerzos o cenas, en una servilleta dibujaba la famosa planta del lago, y a partir de ahí fue cuando ya se inició el proyecto del lago, que es de lo que se trata hoy de conmemorar, donde partiendo de ese dibujo que había hecho César, nosotros nos quisimos
o partimos de ahí para hacer ese proyecto, presentárselo al ayuntamiento, que no lo había encargado, no lo había encargado, pero sí nos arriesgamos a enseñárselo, y a partir de ahí, bueno, pues se empezó a mover toda la parte administrativa en Madrid, los ministerios, etcétera, etcétera, la financiación, hasta llegar, bueno, hasta donde se llegó. José Luis va a dar una serie de datos de la historia un poco más meticulosa que esto que yo he contado, y a ver qué nos cuenta. Bueno, muy bien. Buenas tardes. ¿Se oye bien? Sí, me imagino que sí. Nada, efectivamente se trataba ahora de contar un poco el inicio y la historia, acudiendo justamente a este plano en que veamos todo el perímetro de Martianes, para, contando cada uno de los procesos, podamos nosotros como hilo conductor ir sacando recuerdos y anécdotas, y vayan sirviendo de datos, que aquí veo que la audiencia, todo el mundo lo conoce muchísimo, pero siempre puede haber gente que no conozca exactamente todo el proceso y toda la historia de lo que pasó en toda la costa de Martianes. Como decía, efectivamente, en el año 65 inició, cuando estaba Felipe Machado del Hoyo como alcalde, una cosa de costas que tenía un proyecto de piscina, y lo que es el borde exterior del lago también estaba previsto ejecutar ahí una especie de piscina artificial aprovechando las mareas. Esas eran las primeras ideas iniciales. Después apareció nuestro contacto de César con don Cándido, y el ayuntamiento ya nos encargó también en ese año siguiente, en el 1976, el proyecto de las piscinas de Martianes. Estando en primer lugar la piscina del Lido de San Telmo, perdón, que esas no se encontraban. Efectivamente, era una concesión antigua de los años 50 que construyó Sotomayor y era la concesión del Gilbert, y que realmente ahí se mantenía igual, y era una cosa que no empezaba, que se mantenía como una cosa residual. Después esto se llegó a modificar en el año 2006, estando Salvador García aquí como alcalde, se acondicionaron esa piscina, pero ya sin la ausencia de César, que no estaba desgraciadamente con nosotros, y se remodeló parcialmente. Volviendo entonces, empezamos con las piscinas. Como ha explicado Juan Alfredo, efectivamente nosotros nos encontramos, ¿qué hacemos aquí con estas piscinas que son con elementos rectos, piscinas rectangulares o con elementos geométricos, todo parecía poligonales, un solarium aquello que era de una frialdad impresionante? Y cuando se nos ocurrió la colaboración con César Manrique. Previamente, el proyecto que lo había aprobado el ayuntamiento, se le había adjudicado a Luis Díaz de Losada en el año 1968. Y entonces, a partir de ahí, se pidió al ayuntamiento que colaborase César en las piscinas de estas. Y entonces aquí donde realmente se inicia esa obra que se llama la creación de un equipo importante, que quizá sería como una cosa casual, pero es una cosa que aparezca en ese momento. Aparece un gran artista, César Manrique, dos ingenieros técnicos que estamos nosotros en el proyecto, el constructor Luis Díaz de Losada, que contaba con un aparejador, Elías Fernández del Castillo, que estuvo viviendo con César durante todo el proceso de todas las obras, conjuntamente con él a diario. Cuando venía César aquí, que se estaba una semana o 15 días, y estaba día a día con él. Por la mañana estaba él nuevamente con él, y por la tarde nos incorporábamos nosotros a ese equipo de trabajo, con Elías Fernández del Castillo, por un lado, y también la colaboración en la parte eléctrica, que era importante, el tema de iluminación y de creación de efectos especiales, también de otro que tenía Luis Díaz de Losada, que era José Antonio Hidalgo. Esta creación de este equipo fue inmediatamente apoyada por todos los ayuntamientos, por todos los alcaldes, y efectivamente se inició ya las obras y se formó este equipo, que es una cosa casual. Eso fue la formación realmente. Gracias a eso se ha podido llevar a hacer esta obra. La obra, en principio, de la piscina, César cogió los planos nuestros, no hizo ni caso, efectivamente cogió la parte exterior y se puso a dibujar ahí las piscinas que son ahora. Creó 3 piscinas, una piscina infantil,
2 piscinas, creó cascada, creó una isla y medio con puente, unos jardines a diferentes alturas y una aportación después de parte de escultura de él. Esta obra, que son unos 7.800 metros cuadrados de superficie, son unos 5.000 de solarium y jardines y unos 2.500 de agua de superficie de lámina de agua. Esta obra costó 50 millones, voy dando para que aparezcan imágenes. Aquí están la piscina. Esta primera parte, estas imágenes, realmente las 2 primeras son las piscinas del Lido San Telmo reformadas después de 2006. O sea que realmente vamos a pasar a la siguiente, que nos coge ya de lleno en la parte de la isla central que decoró César, no imitando un barco, sino se inspiró en una cosa marinera, creó un palo central, unos toldos y un ambiente especial en todo. Una de las esculturas, la jibia, que era un juguete de niño, y él siempre conectaba con todo, y la utilización importante aquí es del tema de los callados, que iba con grande correría con Elías Fernández del Castillo, se iban a la playa del Socorro a buscar callao, que César los elegía casi personalmente, que para él lo consideraba como una escultura. Fue una aportación muy interesante el que aparezcan callaos, que son cantos redondeados, que para entrada y acceso a la piscina es fundamental, puesto que no hay roturas ni aristas con piedras vivas, y fue una aportación genial de César en ese aspecto. Sí, fíjate que, por ejemplo, esta cultura puesta en una plaza, en una gran ciudad, entre la confluencia de las mejores calles, es una obra de arte y aquí pasa prácticamente desapercibida. Es decir, esta escultura es para que los niños entren por ahí, jueguen y tal, pero a lo mejor hay muchísima gente en nuestra isla que no sabe ni que existe esta escultura. ¿Comprende? Esta escultura, si la pones en París o en Londres en una plaza, en un parque, pues sería seguramente conocida por todo el planeta, ¿no? Estoy convencido de ello. Perdona, tío. Este es del muro. Y esta es la otra escultura de los alisios, que ahí sí podemos contar una anécdota de que efectivamente ahí había una fuente y unos callaos puestos en la parte de entrada, que quedaba precioso y estamos encantados. Y a César un día se le ocurre y dice, no, vamos a poner aquí, voy a hacer aquí unos móviles puestos de encima de la piedra, que hizo un dibujo, a ver si está aquí el dibujo a continuación, me parece que sí. No lo tenemos aquí, lo tenemos en otra fase, a ver. No está sí, aquí. este. No, ese es el de los... No, ese el otro no hay. Bueno, y entonces hubo una oposición por parte tanto de Luis como de Juan Alfredo y mía, de que César, te van a cargar las piedras. ¿Cómo se te ocurre meter eso así? César era una persona que admitía eso, la crítica, y decía, ¿qué va? Yo estoy seguro, tengo una seguridad absoluta y total que esto va a ser perfecto y maravilloso. Y efectivamente le dimos la razón. Este fue uno de los primeros móviles que hizo César. Es decir, el jugar con el viento. Fíjate que utiliza un solo material, que es el hierro, y es una estructura en movimiento. Como esa ha hecho muchos en Lanzarote y hay varios en Tenerife, ¿no? Esta es la isla que aparece con un tratamiento marinero, que no significa que se parezca a un barco en absoluto. César utiliza elementos de arquitectura o ideas y diseña cosas especiales, no crea, es siempre creativo en todo su proceso. Esta es la famosa servilleta, lo que dibujó César en definitiva, y nos dio para que nosotros pudiéramos hacer el proyecto. De ahí partimos. Y eso, claro, llevó después 6, 7, 8 meses de trabajo enorme, porque era darle forma a esto, pero también el diseñar cada muro, los servicios, el agua, la electricidad, las estructuras, etcétera, 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 ¿no? Que fue el proyecto que le presentamos al ayuntamiento diciendo, mira, tenemos esta idea, a ver si se animan y a ver si les gusta. Me recuerdo que el alcalde entonces se fue con, me parece que era Manuel Florián, ¿no? Sí, el secretario. ahí se formó un equipo muy importante. Sí, se fueron a Madrid a ver al ministerio, a enseñarles la idea que le habíamos propuesto, que Luis Díaz Lozada también como anécdota organizó en el Hotel Las Vegas, me parece, pues la presentación del proyecto y encargó una tarta con la maqueta exacta de cómo iba a ser. Total que se presentó, se acogió de forma
unánime por parte del ayuntamiento y con mucho interés. El ayuntamiento manipuló, manejó, consiguió en definitiva que el Ministerio de Turismo en aquella época, creo que se llamaba, hiciera suyo el proyecto y pues financió una parte importante del mismo, ¿no? Sí, todo en definitiva, sí. ¿Qué iba a decir yo? Ahí en la presentación del proyecto en el ayuntamiento, que sería, yo creo que fue por los años 70 o por ahí, realmente 68, 70, ya cuando se presentó al ayuntamiento, en el año 70 fue cuando se presentó. Y ahí hay una anécdota también que podemos contar, que efectivamente se presentó al ayuntamiento y, no sé, alguien contó, uno de los que estaban ahí, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, hay 7 islas. Esto podían ser, surgió la idea, dijo, en voz alta, podían ser las 7 islas Canarias representando. Bueno, César... el que lo decía era una persona importante de la cual podía depender un poco que la esto gestión siguiera adelante o que le pusieran, ¿no? Entonces César se puso como una fiera, vaya cursilada. Esto es una paletada, digo. Eso es una paletada. Nosotros le estaba dando patadas para que calmase, para ver si podía calmarse. Dándole patadas para que se callara, pero digo, mira, te vas a cargar el proyecto como sigas así, ¿no? Pero siguió adelante y contó, efectivamente, todos estos proyectos han contado con todo el apoyo total del ayuntamiento, de los alcaldes. Después ya estaba en esa fecha Felipe Machado González de Chávez y fue realmente el que tuvo la mayor parte de peso en toda la obra del lago como alcalde de la corporación que presidía él en esa época. El lago tiene, dando datos de superficie, tiene 33.000 metros cuadrados de superficie total. Hay 15.000 de lámina de agua y 15.000 de zona de solarium y jardines y unas 3.000 de isla, de lo que hay en la zona de las islas. La isla central, de donde estamos, esta de aquí, que ahora contaremos después, sufrió también una batalla muy grande porque estuvo en una época de trabajo que la obra duraría unos 5 años, sí, me parece. Porque la obra se hizo, el proyecto inicial no contaba con la isla. No, con la isla sí. Con lo interior. Con lo interior, con esto. Sino un restaurante encima, pero no con la sala esta de fiestas, digamos. Y entonces, bueno, pues en la medida de que iba avanzando la obra, se nos ocurrió la posibilidad, o sea, hablando, no recuerdo exactamente cómo, de hacer esto, ¿no? Entonces lo hicimos y se le propuso también al ayuntamiento. Es decir, esto era un poco todo al revés, ¿no? Nosotros les decíamos y les pareció perfecto, pero estuvimos en un tri, había un día una cierta... Un tema económico. Sí, un tema económico, forma de financiar el tema. En donde se había reunido el pleno del ayuntamiento y iban a decidir si se hacía o no se hacía, ¿no? Estábamos revuelos juntos en la oficina y César estaba, porque César tenía mucha ilusión por hacer esto. Esta obra, bueno, vamos a ir un poco desordenadamente, sino, esta obra, por ejemplo, estaba prevista, bueno, quisimos en principio, estas paredes que ustedes ven, esto está debajo del agua, el lago, queríamos poner unos cristales para que se viera el lago, la gente nadando, etc. Pero en aquella época la calidad de los cristales no nos daban el 100% de seguridad de que no pudiera romperse, o sea que imagínense lo que pasaría. Entonces se sustituyeron, no sé si alguno de ustedes se acuerda, Salvador seguro que sí, por unas peceras, que en cada uno de esos huecos había unas peceras que bueno, los días de la inauguración y tal estaban perfectas, pero que luego el mantenimiento no era complicado y en algún momento se decidió quitar, ¿no? Este es el dibujo del móvil de César de Barlovento, que está a la entrada del lago, que este era sobre una raíz de un eucaliptus, que iba con Elías, él hacía excursiones con Elías, y de repente Elías encontraba un montón de árboles y de restos de construcciones y tal, a ver César qué se le ocurre hacer de eso. Y César de repente cogía, ya veremos, uno de ellos, cogió varios árboles y dijo, esto los ponemos al revés, las raíces las plantamos, y de ahí nació Raíces al Cielo, una escultura maravillosa y compuesta fantásticamente. Y en esta de Barlovento también él proyectó un móvil en la parte superior y el tronco era la base de una raíz de un eucalipto. Este es el dibujo que nos hizo César para proyectar después el móvil. Y este es el móvil. La fuente es agua, la piscina, el lago se llena desde
directamente desde el mar. Es decir, se hizo una toma, practicó una hondonada donde está la toma de agua del mar. Existe una estación de bombeo que tiene 4 bombas, que tiene un volumen de elevación de 1.500 metros cúbicos cada una por hora. Es decir, 6.000 metros cúbicos a la hora son capaces de meter la estación de bombeo. La capacidad del lago son aproximadamente 28.000 metros cúbicos, es decir, que en 4 horas y pico se puede renovar completamente con esta fuente el agua del lago. Es muy importante, es importante esto que estoy diciendo, porque permite en cualquier momento, ahora mismo si queremos que mañana esté el agua limpia completamente con agua del mar, pues se vacía y se llena en 4 horas para vaciar y 4 horas para llenar, ¿no? Incluso no, el vacío incluso es más rápido porque es por gravedad y dura aparte hasta de eso 3 sería horas. un poco más rápido, pero bueno, esto igual. nos evita, esta obra, y evita pues aparte de eso se clora, porque es preceptivo que el agua tenga un poco de cloro, pero se evitan todas las estaciones de filtración, que al final lo único que hacen es complicar el funcionamiento, ¿no? César propuso, ahora me acuerdo también, en la isla de Llenado, yo quería un gran volcán de agua, similar, yo creo que esta isla fuese un volcán de agua, que Llenado diese la sensación de un volcán de agua majestuoso, y así se hizo. Afortunadamente se hizo una red de tubería circular con cortes en los tubos, que incluso a pesar de tener los cortes de 1 centímetro de tamaño, hay captación de peces y a veces salen peces pequeñitos que salen por ese conducto. Esto también. es todo un poco casero, porque lo normal hubiese sido pues encargarle a la fábrica no sé qué, o especialista en fuentes que hizo la plaza de Cataluña o la plaza de no sé dónde, pero lo que cogimos fue, como dice José Luis, una tubería de fundición dúctil de 600 milímetros, una tubería así, y empezamos a hacerle cortes más o menos hasta que se consiguió el efecto deseado, ¿no? La sala de bombas se dejó también, otra cosa técnica un poco, se dejó a un nivel superior efectivamente para que no tuviésemos problemas de inundación de la sala de bomba, y entonces lo que se hace es, hay una tubería que hay que hacer el vacío, el cebado de la bomba, de esa tubería, que es una tubería de 1.500, de 1,5 metros de diámetro, la tubería de toma y de vaciado. Puede ser toma primero y vaciado después. Pues la tubería esta de toma, efectivamente, tiene que hacerse el vacío, un vacío que a veces tarda del orden de 30 o 40 minutos el hacer el tiempo necesario para poner en marcha las bombas. A partir del hecho el vacío, el cebado de la bomba, ya se pone en marcha el proceso de captación de agua. También César quiso poner un chorro importante ahí, que ahí lo ven también, en una parte de la isla que también tuviese una altura determinada y que quedase también espectacular. Vamos a ir viendo otra vez. Esta es la isla donde estamos en otra visión. Sí, este es el que decía José Luis de Raíces en el Cielo, que fue sobre la marcha, ¿no? Era en sus viajes por ahí con Elías, vieron estos árboles que los habían cortado, se habían abandonado, qué maravilla y tal. Total, que esta foto parecida, X días después de la inauguración del lago, fue portada de una revista internacional, no sé si fue Life o alguna revista norteamericana, sacó la foto de esto en primera plana. Bueno, la escultura es interesante, a los que les interesa el tema, que son ustedes, interesante explicarles cómo se hizo, ¿no? César hablaba, bueno, vamos a hacer una escultura de homenaje al mar. Entonces, la escultura esta la hizo César en el lago, aquí en la obra, sí, con yeso, prepararon yeso y empezó a remodelarla, total que hizo una escultura así, de 40 centímetros, y muy bien, perfecto, pero ahora había que hacerla a 100 veces más grande. Entonces lo que hicimos fue encargarle a un carpintero que lamento, lo estaba yo todavía pensando, que no me acuerdo su nombre. Sí, me acuerdo, era Faustino, que era uno que hacía muy bien en la Catedral de la Laguna, era un tallista impresionante, que hizo la reforma del púlpito de la Catedral de la Laguna. Era él el encargado cuando se hizo una reforma en aquella época, en los años 70. Y él se hizo esa obra. Le dimos la maqueta que había hecho César de yeso para que la hiciera idéntica en madera.
la hizo idéntica en madera, y entonces cortamos como lo que se llamaría un tac, ¿no? Cortábamos esa escultura en madera, se cortaba a 1 centímetro, a escala 1/100, cortábamos 1 centímetro y aparecía una serie, puedes pasar si quieres, una serie de... No, aquí no está eso. No, bueno, sí, da igual. Aparecen en varias. Cortábamos y aparecen, claro, la forma que tenía la escultura a esa cota. Entonces eso se ampliaba 100 veces, se rellenaba de hormigón, un hormigón aligerado pues con bidones y tal para que no pesara mucho y para ahorrar hormigón. Y así se iba por capas, metro a metro, se iba cortando y se iba definiendo la escultura, que luego ya se le ponía el forro correspondiente para que fuera uniforme el final. Ahí consiguió, Luis de Losada consiguió hacer un hormigón muy bien, consiguió crear la toba volcánica, la Tosca, y él fabricó con árido de Tosca molida y hormigón blanco. Después ya lo picaba, pero quedaba casi una cosa compacta, homogénea, que después al picar daba la sensación total y absoluta como si fuera la Tosca que encontramos en cualquier cantera, un bloque de Tosca o de toba, que realmente podía ser de ese tamaño. La idea, nadie se lo iba a creer, pero bueno, la idea era que parece que está hecha toda en un solo bloque de Tosca, ¿no? Pero vamos, yo quería destacar eso, la forma en que se hizo, porque no era fácil el hacerla partiendo de una escultura de 30 por 40 centímetros. Esta es otra vista de la escultura. Y esto aquí podíamos decir, esta es mi opinión, podía decir lo mismo que digo de la jibia. Esta escultura puesta, pueden imaginárselo ustedes, en cualquier plaza de cualquier gran ciudad, es una obra de arte que estoy segurísimo, que estaría fotografiada, vamos, millones de veces, ¿no? Aquí no es que pase desapercibida, porque afortunadamente hay también millones de personas que vienen y que les gusta, pero son auténticas obras de arte que quiero aprovechar para poner en valor la obra de César. Aquí, este es un ejemplo que César, lo que se ha hablado siempre, César era arte, naturaleza. César intervenía en las obras, era un ecologista, pero intervencionista. Él no era conservador, es decir, no se toca y no se toca nada. No, César aprovechaba en las zonas que estaban deterioradas, utilizaba los materiales propios de la zona, utilizaba las piedras, y así parecen los islotes de las piscinas, parecen que eran islotes que estaban anteriormente ahí, que existían anteriormente en esa zona. Y sobre todo, él siempre elegía un elemento para unir la arquitectura popular y tradicional, elegía siempre un elemento, en este caso la garita y las empalizadas, la garita de San Telmo, de la ermita de San Telmo, y la empalizada, el murete blanco con la empalizada, lo eligió y lo fue utilizando en varias partes. Él copiaba sin hacer pastiche. La enorme ventaja de César es que era capaz de crear eso. Cualquier otro proceso, otra persona que sea capaz de crear eso, o que copia una cosa, acaba creando un pastiche o una cosa que suena mal y ves que aquello no es verdad. César sabía cómo combinar, tenía esa capacidad artística para crear ese elemento y que no chocase y que pareciese muy bien armonizado con el resto de la obra. Y fíjate que ahí, por ejemplo, se ve la garita esa, que no sé si es la de la entrada o dónde es, no, pero que todo parte, porque todo el lago parte de la idea que tuvo César con lo que había en el paseo de San Telmo. Esa garita de San Telmo, y ese muro con esos palos que ustedes ven ahí, eso es lo que estaba allí. Y de ahí partió toda o sea que todo esto es un poco de repetir, entre comillas, lo que había y lo que existía y que había sido proyectado, pues no sabemos por quién, hace muchos cientos de años, ¿no? Aprovechando, yo quería hablar de César en el sentido de lo que a nivel personal influyó en mí para ver belleza donde yo no veía nada. Tengo que decirlo, porque los mismos callados, pues había un callado que tú lo ves, yo lo veíamos en una playa o en donde sea, pero claro, César llegaba, insistía, tócalo, acarícialo, fíjate. Entonces llegabas realmente a ver, oye, pues realmente es una cosa bonita, ¿no? Es una cosa preciosa. O íbamos, recuerdo un día a las cañadas con Luis precisamente,
para un momento aquí, mira, fíjate este pedazo aquí, tal, esto Sí, es una, me acuerdo yo, en el cuartel de San Carlos. una maravilla, ¿no? Perdón, en el cuartel de San Carlos, cuando pasábamos con el coche y veníamos hacia aquí, que venía del ferro y no sé dónde, arriba hay una metopa en el cuartel, al principio, antes de estar reformándose, y decían, mira qué maravilloso era aquello. Y veía efectivamente, él notaba ahí algo de grabado que estaba, veía cosas. Una cosa preciosa y donde habíamos pasado 50 veces y no te habías fijado. Entonces, eso te hace ser mucho más sensible y apreciar que las cosas realmente bellas que pueden haber si tienes la sensibilidad suficiente. A ver, alguna anécdota que no la hayamos... Otra anécdota de César, que también a mí me impresionaba mucho y que no era para de cara a la galería, porque lo hacía estando solo. Cuando veníamos a ver la obra por la tarde, comíamos en cualquier lado por ahí, y él se adelantaba, venía y entraba e iba a saludar un árbol que todavía existe, ahí a la entrada, a mano derecha, un árbol que habíamos salvado, entre comillas, estaba ahí abandonado en la playa, se había cubierto, se había puesto, y venía, saludaba al árbol, le hablaba, lo tocaba, lo acariciaba, porque estaba convencido, esto es absolutamente así, estaba convencido de que es un ser vivo y que necesitaba un poco de atención, ¿no? Otro con respecto al árbol, en las piscinas justamente se consiguió un drago impresionante, maravilloso, que desgraciadamente se perdió. Un drago que se trasplantó, no sé si aparece el drago en la foto. ¿Sí? ¿Aparece? A ver si aparece. Y efectivamente ese drago, me acuerdo que se traía por la calle Valois, se traía el drago con una grúa colgando, que tenía pues 15 o 16 metros de altura, entre la grúa, y había los turistas extrañados porque se asomaban a su apartamento y veían pasar un árbol por delante, y detrás iba toda la procesión que íbamos nosotros con César, los obreros, la gente, no sé si alguien del ayuntamiento también, parecía que era una procesión de Semana Santa, con una marcha, un ritmo del drago como iba llevando hasta que se colocó en la piscina. Fue una cosa genial. Desgraciadamente desapareció, se perdió de las cosas que... Otra característica de César importante era yo lo puse aquí para que tenía la humildad. Es decir, él nos preguntaba a nosotros, pero le preguntaba a Luis, le preguntaba al peón que estaba, ¿qué le parece tal? ¿Qué le parece si hacemos esto? ¿Le gusta? ¿No le gusta? O sea, admitía, en contra de lo que muchísima gente cree, admitía sugerencias, admitía consejos y rectificaba su opinión en función de que lo convencieran de que lo que estaba haciendo podría ser mejorado. Es decir, no era en absoluto una persona que se creyera en posesión de la verdad, ni muchísimo menos, sino exactamente todo lo contrario. Sí, esa idea que tenían, que César era muy exigente, o que César sería dificilísimo trabajar con él y tal, pues era todo lo contrario. Y además era asequible a la opinión técnica. Muchas veces en alguna obra, no me acuerdo exactamente, se decía alguna cosa, César, mira, esto no se puede hacer porque pasa esto. Él, bueno, pues cambio, hago otra cosa, y le daba la solución inmediata. Con su genialidad era capaz de crear una nueva solución a ese tema que estaba planteado. Sí. A ver, también cuando estábamos en la piscina, y el ministro Sánchez Bella, efectivamente, que estaba en la fase inicial, César lo cogió, pero así, en aquella época lo cogió y lo sentó sobre una jardinera. Absolutamente respetado porque no tenía nada que perder, digamos, era un ser libre, ¿no? Entonces, ya fuera el alcalde de turno o el ministro de Información y Turismo de aquella época, que eran los años 70, el señor Sánchez Bella, el que lo dijo, lo sentó ahí encima de unos geranios, no sé qué, le dijo, mira, esto tal, hay que hacerlo, no sé qué, tal, mira este disparate, mira este otro disparate, mira tal. O sea, él hablaba a todos los niveles. Este fue el gran mérito de César, y como César, por ejemplo, en Lanzarote, pues era querido, respetado y seguido por el 99% de los habitantes, menos los que interferían, que no les interesaba que las tesis de César prosperasen, ¿no? La inauguración, también que esa fecha de la piscina fue en el año 71, que se hizo un gran espectáculo, se trajo a Josephine Baker,
que fue Luis de Losada, se hizo una gran fiesta. Y me acuerdo también otra anécdota ahí, de repente, que estábamos todos por arriba y salió alguien de abajo, las bombas, que iban a poner las bombas, y si las ponían antes de bajar o después, las bombas, las ponemos. Y en ese momento, que había un momento de follón, en principio, que empezaba a haber algo en un problema del M-Payac y una serie de cosas, y me acuerdo de una anécdota que nos hice muchas gracias. Acabamos en comisaría de milagro. Sí, pasa. A ver si hay alguna que ya vamos viendo. No, ahora viene ya como... Esto era un resumen de la característica más significativa de César Manrique. Una cosa del lago que me gustaría destacar era primero, porque alguien Sandra me parece, decías de la conservación que afecta el mar, ¿no? Nosotros pretendíamos, era importante, es muy importante, creo yo, para el éxito del lago, el que esté lo más bajo posible, el que esté incorporado al mar. Es decir, no tiene sentido poner esta instalación a 15 metros de altura, que es lo que podría haber sido una solución para que el mar no afectara para nada. Entonces se puso lo más bajo posible y efectivamente el mar entraba porque el oleaje, la altura de ola que llega al puerto de la Cruz es muy importante. La altura de ola es función de la distancia con la costa más próxima, en fin, no vamos ahora a dar una lección de esto. En este caso es Groenlandia, es decir, la distancia, se llama el fetch, es muy grande, con lo cual la altura de ola que llega aquí puede ser de 8 o 9 metros. La ola rompe cuando la altura entre el nivel del mar y el fondo es la altura de la ola, empieza a romper. Pero tenemos la mala suerte aquí de que el lago está, y por eso tiene esta forma, sobre una plataforma y inmediatamente hay una zona mucho más profunda. Es decir, las olas llegan prácticamente enteras al muro del lago. Entonces, por eso, después, una vez terminado, y para facilitar el mantenimiento, se tuvo que subir un metro aproximadamente, un muro de defensa, sin alejarlo del mar, pero para evitar la entrada del agua en las instalaciones, ¿no? Y otra cosa que quería destacar es que existe un túnel, que nadie lo sabe, o que casi nadie lo sabe, que va desde por aquí a por allí, va por debajo de todo el lago y sale, Salvador lo sabe, claro, va hasta la zona, hasta la entrada del lago, donde por allí pueden entrar todos los materiales, todo el servicio de esta isla, va en un túnel que va bajo el agua, ¿no? Y que César, cuando lo dio, pues también decidió pintar, eso le parecía que hiciéramos el túnel debajo y tal, le parecía muy importante, y entonces puso a hacerse fórmulas matemáticas y dibujos que creo que están todavía por ahí. Debe estar ahí, debe sacarse fotos y que no se pierda eso, eso es lo importante, porque pasa, me parece, un poco con un mural que había en el bar Los Alisios, en la piscina de Los Alisios, que ha sido trasladado ahora, y ahora como no hay fotos de antes y después, no sabemos si ese traslado, tampoco hay constancia, que tenemos que tener constancia, a ver si la tenemos, de que si se ha hecho correctamente ese mural. Se tenía que haber tomado medidas previamente para haberlo trasladado correctamente de sitio, y eso pues no se llegó a hacer, y ahora nos han comentado que si está correcto, si no está correcto. Estamos intentando acordarnos de cómo estaba puesto eso antes, y no hay ninguna foto de aquella época que tuviésemos cómo dejó el mural hecho César en ese bar, en el bar de Los Alisios, concretamente. No, ahora hay que al final de hacer una explicación de lo de César. Ya es el final. A ver si hay alguna cosa más que podamos... quedaba pendiente, sí, lo de que efectivamente después del lago Martiane se hizo el dique, la playa también en Martiane, hicimos un dique de protección. Ahí estaba también César en ese año, en el 82, que quería diseñar algo en la playa, no se llegó a hacer nada al final, se puso la arena exclusivamente y se puso el dique de protección. Y posteriormente, ya no estando César, se completaron, lo he dicho antes, las piscinas de San Telmo, de Ido San Telmo, porque el ayuntamiento quería hacer ahí una zona, una sauna, un spa y una piscina climatizada, y entonces se condicionó un poco, cambiando la forma que tenían esa piscina, adaptándola un poco sin la intervención de César, que no es de César. Y aunque el objeto de esta charla, nunca mejor dicho, lo de charla, es el lago Martiane, sí, quería decir que también al final con César se hizo la playa Jardín,
Con lo cual el litoral del Puerto de la Cruz yo creo que es un litoral único en el mundo, creo. Es decir, tiene la piscina, la playa natural con este dique de protección, el lago Martianes, las piscinas, las otras piscinas de San Telmo, la zona virgen del parque de la calle San Telmo, el puerto, el parque marítimo, que de momento sigue ahí, aunque ya había un proyecto de eso, y luego la playa Jardín. Es decir, esto es el litoral, imposible aprovecharse mejor, ¿no? Yo quería, digo, como homenaje a César, quería leer, aparte de ahora terminamos, un pequeño párrafo que me gustaba y que quería leérselos a ustedes. Una de las miles de cosas que decía César. Si hay honestidad y verdadero amor a nuestras islas, muy importante, debemos demostrarlo con el trabajo, denunciando, condenando y luchando por mejorar en todo lo que podamos intervenir. Yo creo que esto es cada uno a su nivel, las autoridades, los guardias municipales o los viandantes, podemos hacer mucho por nuestras islas si seguimos este tema denunciando, condenando y sobre todo trabajando para mejorar en todo lo que podamos intervenir. Y ahora, como resumen, darles un poco la característica que hemos denotado en César Manrique en sus obras, fundamentalmente dirigidas aquí en el lago, que hemos detectado, que el diseño de César era intuitivo, pero con un marcado efecto estético. Él tenía un condicionante estético importante. Él, cuando cogía un plano, es como si hiciese un cuadro, puesto dibujaba las islas, la composición de las islas, de las piscinas, de los lagos y de los jardines, era como la creación de un cuadro. Otro es sentido vistadista. César era tremendamente vistadista, tenía una enorme gana de vivir y él en todas sus realizaciones buscaba siempre algo divertido. Él buscaba que hubiese un tobogán, que hubiese una cueva, que hubiese una escalera que pasase por debajo de un sitio, un bar que se quería crear, que se creó en el lago, concretamente un bar para poder tomar, estando en el agua, tomar el bar. Después se abandonó, pero está hecho realmente. Después otro, el sentido de la sorpresa. Él decía que para ver una puesta de sol no se puede entrar en una habitación y verla con la ventana abierta, lo decía él, y había que tener la ventana cerrada y abrirla poco a poco. Él en todas sus realizaciones tiene siempre, no entra de repente y lo ves todo, él entra buscando un poco de misterio y de sorpresa, tanto la del lago Martianes como en todos lo que ha hecho de ocio él en Lanzarote. La integración en el paisaje, y hemos comentado que manejaba todos sus elementos, la combinación de arte-naturaleza y naturaleza-arte, para César era fundamental y no se sabe dónde acaba el arte, dónde acaba la naturaleza, porque él consigue hacer una simbiosis y una unión conjunta de todo. Después el respeto a la arquitectura popular y tradicional, que son los elementos estos que ha ido sacando, que hemos dicho de las garitas de San Telmo en el lago Martianes, cogió un molino de gofio, cogió en el jardín de cactus, en el castillo de San Juan, en el parque marítimo de Santa Cruz, en Ceuta cogió también unas murallas. Él se inspiraba siempre en un elemento que le produce una ligazón de la obra proyectada. ¿Y fue San Telmo de aquí? Y San Telmo, aquí fue lo de San Telmo que hemos comentado. La originalidad de los diseños y minuciosidad en los detalles. Él pensaba en todo, hasta la servilleta, el papel que iba a colocarse, el uniforme de lo que iba a tener el personal. Cuando estamos en fase de proyecto, lo pensaba en todo. Los servicios de señoras y caballeros, los diseñaba él. Y después, al final, efectivamente, estaba hasta pensando, estando aún proyectando, y estaba pensando cómo iba a ser la inauguración. Tenía una ilusión tremenda. Y yo pensaba, pues vamos a hacer tal cosa y hacer tal otra. Lo decía ya. Y finalmente, lo más destacable, la genialidad y la capacidad creativa. César era un genio, tenía una genialidad impresionante y una capacidad de creación ante un momento dado, de solucionar un tema y darle un efecto impresionante de capacidad. Y ¿cómo puede hacer eso sin ningún baremo y sin estar sujeto a ninguna norma? Por eso, hay también cerramos aquí con dos palabras. Él decía que yo de proyectos arquitectónicos no he hecho ninguno, decía, lo único que he tratado de aplicar mi conocimiento del arte con mi sensibilidad a grandes espacios y relacionarlo con la naturaleza.
El que no ha hecho arquitectura, menuda arquitectura ecológica ha hecho. El que decía que no ha hecho arquitectura ha sido el maestro de la arquitectura ecológica. Y finalmente, en esa creación, el final es crear con absoluta libertad, sin miedo y sin receta. Conforta el alma y abre el camino a la alegría de vivir. Esto es un poco el... Pues nada, esto es un poquito de lo que llega a la charla. Ahora, si ustedes tienen alguna pregunta... Y al final terminó siendo un macroproyecto con muchos cambios y que César continuamente innovaba y cambiaba sobre la marcha en la obra, ¿no? Sí. Realmente, bueno, ahora traspasar ese proyecto a un proyecto actual, con la legislación actual y con los controles que hay, sería, entiendo yo, imposible, pero realmente del presupuesto inicial por el que el ayuntamiento, con la colaboración de las otras administraciones, empezaron a lo que finalmente acabó siendo el proyecto, sería una locura, ¿no?, del proyecto inicial. Lo típico aquí es decir, me alegro que me hagas esta pregunta. Y no estaba prevista. No estaba prevista. El proyecto no pasó ni un céntimo de lo que estaba del presupuesto. ¿El presupuesto es decir, inicial? entre otras cosas, porque creo recordar, estaba contratado con Luis un poco lo que se llama llave en mano. Los cambios que hacía César los hacía siempre, pero antes de. Es decir, había que modificar una cosa, se modificaba antes de, no se hacía, se tiraba y se volvía a hacer. El hecho real, que eso no lo has comentado, las cifras. Sí, la cifra, iba a decirlo ahora. La cifra, 129 millones. El lago Martianes fue 129 millones de pesetas. 129 millones de pesetas, que son unos 600.000 menos, menos, 300. No, 600. 300 y pico, está aquí puesto. Son 50 y 60, 50 y pico millones de euros. Es decir, lo que vale algunas viviendas de primera línea de por ahí, ¿no? El conjunto con la isla, con esto que estamos aquí y tal, la obra total del lago fueron 300 millones. 290 y tantos. 293 millones, 300 millones de pesetas. Es decir, unas cifras que vamos, que lo que... Es 1,8 millones de euros. Sí, no llega a 2 millones de euros lo que costó todo el lago Martianes. Recuerdo, y lo tenía aquí anotado para comentarlo, pero se me había pasado, y se lo decía antes, no sé, recuerdo, cuando nosotros veníamos a la obra y nos íbamos a tomar un café aquí enfrente, no nos dejaban pagar, por más que quisiéramos. Luego se lo dejábamos encima de la mesa, pero porque es que la gente estaba consciente de que lo que se estaba haciendo para ellos era una revalorización enorme. Cuando se terminó el lago Martianes y se inauguró, los hoteleros, entre los cuales estaba Luis Díaz Losada, nos dijeron o decían que en ese momento, a partir de ese día, se les había revalorizado el precio de la habitación un 15%. Es decir, el precio de los hoteles, por lo menos de primera línea, y estoy seguro que de muchísimo más atrás, se había revalorizado un 15%. Un 15% del valor de esos hoteles era seguramente 10 o 20 veces lo que había costado, o 30 veces lo que había costado el lago. Lo que tú dices, efectivamente, da esa sensación, pero tenemos que decir que al final costó lo que estaba previsto en proyecto. Como consta en el ayuntamiento. Sí que decir que en la piscina sí realmente hubo un aumento, porque la piscina inicial, nuestro proyecto que estaba en un nivel muy elemental, sí. Efectivamente cuando entró César es cuando se rehizo el presupuesto y pasó, me parece que fueron de 30 y tantos millones a 50 millones. Bueno, pero después no pasó, después cuando ya se cambió ese presupuesto, no pasó la cifra. Y después lo del lago... Hombre, lo que pasa es que, sí, efectivamente, como dice, a lo mejor la aportación de César hace que fuera más cara que si hubiéramos hecho unas esplanadas, un solarium y 4 piscinas, efectivamente, ¿no? Pero una vez calculado y una vez puesto el proyecto en marcha, costó lo que estaba previsto. Gracias. También habría que decir que esta sala era mucho más bonita antes porque estaba prevista, estaba hecha, eran igual, la estructura es idéntica, pero estaba toda forrada con espejos, con cristales pequeños de espejo y con espejos grandes, que daba una luminosidad muy grande a la sala de fiesta. Y ahora pues se ha tenido que forrar con motivo del casino con este...
Sí, antes que nada lo que me gustaría es felicitarles, de verdad. Creo que han hecho una aportación muy interesante, por lo menos para los que llevamos tanto tiempo trabajando la obra de César Manrique. A mí me han aportado datos muy, muy interesantes. Me quedaría con algo que ustedes destacaron, y es esa referencia que tiene Manrique en todo este conjunto, que creo que es algo más que el lago Martianes, es toda la costa, como comentaba Juan Alfredo, ¿no? Esa referencia que hace a San Telmo. A mí me parece que ahí hubo una pérdida de oportunidad también cuando se interviene en San Telmo, la nueva intervención que se hizo en el Paseo de San Telmo, en retomar todos esos elementos referenciales que ya estaban, es decir, dialogar lo nuevo que se iba a hacer con lo que ya estaba, que es lo que ha mantenido permanentemente César Manrique en todo este frente litoral. Esa sería una reflexión que les propongo y que me gustaría saber su opinión. Y también la segunda reflexión es el entender Martianes como una parte, solo una parte de un proyecto global, que es el frente litoral del Puerto de la Cruz. Y que es una obra total. Y que si esto es bien de interés cultural, lo otro tendría que hacerlo también. Es decir, ¿por qué? Pues porque la obra de Manrique es una obra en este sentido total, como ustedes creo que defienden. De tal manera que merece un respeto no solo lo que se hizo, sino también lo que está por hacer. Ese es el comentario. Bueno, ya en lo respecto a la obra total, estamos absolutamente de acuerdo, creo que lo hemos comentado, que es justo el litoral del puerto, desde las piscinas de aquí hasta el final de la playa Jardín. Respecto a San Telmo, bueno, esto fue muy debatido, esto se politizó, se discutió. Ahí, justamente ahí, no hubo una intervención directa nuestra, ¿no? Yo voy diciendo, César intervino ahí haciendo banco con Elías, haciendo cosas. Nuestra no, por eso quedó un poco en el aire, porque no había proyecto, César intervino ahí concretamente y ahí ha quedado siempre un debate que no se sabe ahí lo que ha pasado. Ese es el problema en esa zona del paseo este. Ha quedado muy bien, como está ahora, pero indudablemente ha pedido la unión y el rasgo de características de César que estaba. Que había, de hecho, alguna pérgola que tenía él diseñada allí y cosas, pero no se llegó a hacer. Indudablemente, sin estar César es más difícil, lo que decía yo del pastiche, el intentar a alguien que proyecte una cosa nueva sin estar César. César tenía la habilidad de hacer esa creación sin caer en el pastiche, lo he dicho 1000 veces. Si lo hace otro, te parece un juguetito, parece una porquería de Disney World y eso es lo que no puede ser. Sí, aquí hubo una cosa que afortunadamente se tiró después, al poco tiempo del lago, hacía falta algún nuevo bar en la zona del mar, no sé qué, y entonces un día llegamos y nos vimos una cosa horrible, un muro y le habían puesto 4 piedras así, dice, no, lo hemos hecho estilo César y tal. Bueno, y aquello fue, bueno, conseguimos que se tirara, ¿no? Porque, vamos, crece que era estilo César, como en Playa Jardín, también hubo un determinado personaje que cogió un árbol y lo puso al revés y decía que eso era estilo César. Que era, o sea, que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Pero esa idea, no está de acuerdo con lo que plantean, esa idea de el diálogo entre lo que... Sí, perdón. Esa idea que me parece muy hermosa, que ustedes ponen en valor, del diálogo de lo que había con lo nuevo que tiene que llegar. Por eso digo, de un proyecto inacabado todo el frente litoral. Habrá que intervenir en algunos lugares más de este frente litoral magnífico que tiene el puerto, pero creo que el criterio sería el que ha dado éxito al puerto, que es ese diálogo entre lo que estaba y lo nuevo. Y ahora lo que estaba es la obra de César Manrique. Buenas tardes y felicidades por... Estoy aquí, su conferencia. Y de todo lo que han expuesto me llama poderosamente la atención el talante de César Manrique, también como un gran mediador que era capaz de sentarse a hablar con un ministro de sus proyectos, con el pueblo, con un alcalde o con ustedes, ¿no? Me gustaría que contaran cuando esta obra termina, ¿qué fue lo primero que él dijo cuando ve este proyecto finalizado y alguna anécdota en especial que recuerden de este proceso en esta obra en concreto? Gracias. Bueno, César, lo que ocurre es que, claro, la obra fue, a través de mucho tiempo, era la enorme ilusión que César expresaba cada día y en cada visita que hacíamos. La noche final, cuando se inauguró, que se han visto unas imágenes
Por cierto, fue una grata sorpresa lo del nodo. César estaba pues como un niño con zapatos nuevos, contentísimo, feliz. Una de las cosas de César, que también tenía aquí anotado y no lo comenté, es la facultad que tenía impresionante, yo me daba cuenta, para haber terminado su idea. Él tenía una idea, él nos dijo, eso puede ser desde el alto del hotel, puede ser una esmeralda, ¿qué tal?, con unas islas y una fuente, una escultura y no sé qué, y al final resulta que parece una esmeralda y tenía unas islas y tenía una fuente y tenía una escultura. Es decir, la facultad que tenía César de ver, de imaginarse lo que podría ser y que luego era exactamente eso. Entonces, recuerdo, y esto que pregunta, la respuesta es que estaba desesperado por subir, y subimos a lo alto del Hotel Tenerife Playa, a la terraza de última de arriba, para ver la imagen, encendido por aquella noche cuando se estaban comprobando las luces, para ver la imagen, y yo estoy convencido de que era para convencerse de que era exactamente lo que 4 años antes había imaginado. Así que efectivamente esa era una de las grandes... ¿Y otra pregunta que decía, la segunda parte? Bueno, pues... Sí, ya me contestó. ¿Alguna anécdota en especial la felicidad. Hay algo, está en el libro, yo creo que en el libro que ha hecho, aquí está Nicolás González Lemu, que está aquí, que hizo un libro maravilloso sobre el turismo aquí. Realmente, cuando habla del lago, lo hemos ojeado también, al final habla de una frase, un escrito de César, hablando, que no lo hemos traído aquí porque no lo disponemos, que era muy interesante y se podía haber leído, que hablaba un poco de que se pretendía hacer playas y espacios de ocio abiertos a todo el público, para que la gente se concienciase de lo que tenía, una serie de cosas en este sentido. Le remito a este libro que vale la pena tener también, porque es una gran aportación a la historia del turismo de Tenerife, del puerto. Cuando se fue a hacer el lago y se presentó al ayuntamiento y el ayuntamiento lo presentó y tal, hubieron voces discrepantes, porque decía que yo respeto, que íbamos a evitar el que se pudiera seguir cogiendo lapas, exactamente, que se pudiera seguir cogiendo lapas en la zona, ¿no? Por eso. Entonces, por eso hay... Por eso a lo mejor, en esta circunstancia ahora, claro, si tuviese César no tendría un poder muy fuerte. Alguien lo preguntó, no sé. No se podría hacer a lo mejor, ese lago no se podría llevar a cabo ahora. Hoy día yo creo que esta obra no se podría haber llevado a cabo. Esa es la No conjunción. se podría haber llevado a cabo porque lo estricto del proyecto se iba cambiando, se iba remodelando, se iba haciendo un poco sobre la marcha. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Allí? Sí, ahora sí. Bien, Bueno. Muy interesante todo lo que hemos estado escuchando, pero desde el punto de vista, vamos a decir, hidrodinámico, por decir así, de los estudios que se debieron hacer de tipo batimétrico en cuanto a el laboratorio, de cómo se diseñaron las superficies que estaban en contacto con el mar y ese muro posterior que se hizo en la playa de Martiánez, en aquella época se empezaba a llegar un deporte que principalmente venía de Estados Unidos, que era el surf. Y luego se fue aumentando y acabó entrando, se hizo popular. ¿De qué manera el problema del retroceso de la costa, en cuanto a áridos, en cuanto a arenas, pudo afectar esa formación de ese muro ulterior o posterior que se hizo al lago Martiánez? Ya me refiero, ¿esto se afectó negativamente o estaba hecho el estudio perfecto? Nosotros precisamente habíamos hecho en aquella época los diques de la creación de playas de las Américas. Ahí sí colaboramos con Grenoble, con el laboratorio de Grenoble, Grenoble, ¿no? En Grenoble, sí. Y para que la orientación del dique creara la playa sin tener que aportar nada artificialmente, y fueron un éxito, y ahí están las playas todavía. Aquí fue más sencillo porque aquí es que no había otra posibilidad. Por razones de profundidad y de cota, era simplemente el proyecto nuestro original, luego es que ese proyecto se ha modificado.
Pero el proyecto nuestro original era simplemente un dique de escollera que evitara que el mar afectara a la zona aledaña al lago, en donde estábamos seguros se iba a crear una pequeña playa, como así fue. O sea que no se hicieron estudios con laboratorios ni del comportamiento de las olas, sino simplemente un dique de protección para la creación de esa pequeña playa. De todas maneras, pienso que ha habido un retroceso de la playa Martiánez, sobre todo hacia el barranco. Creo que es menor que como era antes. Hay menos materiales, seguramente se concentraron en la parte más occidental de la playa, pero la otra parte quedó completamente, o sea... Bueno, depende mucho los temporales que haya, ¿no? Gracias. Buenas tardes. Gracias por esta charla coloquial tan agradable. La verdad que pienso que todos estamos disfrutando. Esta tarde, antes de venir aquí, leyendo un poco lo que era el proyecto del lago de César Manrique, hubo una anécdota de César, hablo con un poquito de cariño, que me llamó la atención. Todos pensamos en César Manrique como algo muy visual, muy estético, pero leí y salió una foto de César Manrique sentado al lado de una catarata, que decía que él estuvo 1 hora moviendo las piedras para que el sonido de la catarata le gustase. Y la verdad que me llamó muchísimo la atención, de que César Manrique incluso llegase a pensar en el sonido que producían las cataratas. Y creo que estaba escrito, supongo que será verdad. Y también recuerdo que en el inicio del lago, alrededor era como una playa, había arena, tenía una propia playa que se terminó y luego se quitó porque parece que se llenaba mucho de arena cuando los bañistas accedían a la piscina, digamos, y terminó desapareciendo. Había una arena blanca tipo las Teresitas o algo así, que se ven algunas fotos antiguas de algunas postales que compras por ahí todavía se siguen viendo. Gracias. Sí, había un poquito de arena, sí, pero había también un dique que hizo... No, está hablando dentro del lago, las dos playas dentro del lago. Dentro del lago. Sí, alrededor del lago había una playa de arena. Hubo que quitarlo porque no había, era un problema de la arena, se arrastraba, ensuciaba muchísimo el tema de mantener eso, y el tema del agua también creaba mucho. Era una superficie muy pequeña para darle un tratamiento específico para eso. Complicaba mucho el tema y al final lo eliminaron. Se eliminó durante el mantenimiento, lo acabaron quitando, ¿no? Sí, se quitó, yo creo que con buen criterio, porque se pretendía que hubiera una zona de arena para los niños, pero era complicado y complicaba mucho el mantenimiento. Sí, a veces lo práctico se impone a lo artístico. Efectivamente. Y una cosa que dice de César, que es capaz de estar oyendo el agua, me lo creo completamente. César era un amante de la naturaleza, y César se pegaba a veces 1 hora, lo contaba él, viendo las hormigas cómo entraban y saliendo tumbados en el suelo, y viendo la cucaracha a veces el proceso que tenían. César lo seguía. Y una vez, una tormenta grande en su nueva casa de Aría, una tormenta con relámpagos impresionante, pues él salió él solo ahí, salió desnudo en medio ahí, cayéndole los rayos y la lluvia impresionante, porque él estaba cogiendo energía de la naturaleza, decía. César lo contaba, era una persona tremendamente vitalista. Es una anécdota de él, que por eso no me extraña que se ponga a oír la cascada y que pueda tener esa sensibilidad que tenía para captar todas las cosas de la naturaleza, ¿no? Muy bien, gracias. Buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Buenas tardes. Muchas gracias por la magnífica charla que nos han dado. Yo, en lugar de hacerle preguntas, me permito hacerles un comentario, una anécdota, que como ustedes saben venía por frecuencia en aquella época por aquí, y a mí me llamó muchísimo la atención, y lo recordaré siempre, que el día que se puso el toldo al mástil, alguien apareció con unos cubos con hielo y una cerveza, y nos fuimos todos a tomar la cerveza para inaugurar el toldo. Y César se volvió a los demás y dice, es que el único que está incómodo aquí soy yo. Y todos nos quedamos mirando, ¿cómo que está diciendo este hombre? Dice, Elías, ven para acá, llama a un par de hombres y suban ese toldo. Entonces Elías sube el toldo y dice, ¿lo ven? Ahora estamos más libres, porque estamos viendo el horizonte. Antes habían puesto el toldo tan bajo que estábamos aquí todos asfixiados.
Y esto es un detalle que lo recordaré siempre, porque realmente yo estoy seguro que ni a ustedes los ingenieros, ni a ninguno de los que estamos allí se nos había ocurrido que el secreto de aquello estaba en levantar el toldo por encima del horizonte. Y el celebrar, que el poner un toldo con cerveza ya también era, íbamos celebrando cada... Muchas gracias, Antonio, bueno, esto era lo habitual. El toldo, la puesta de la piedra, etcétera, etcétera. Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la magnífica y excelsa exposición histórica y anecdótica de todo. Quería preguntarle por una cosa que siempre pasa desapercibido aquí en el Lago Martianes, es que los jardines son bien de interés cultural y tiene mucha categoría incluso de jardín botánico. Entonces quisiera por favor que nos contaran cómo trabajó César en los jardines, cómo planificaron o alguna anécdota al respecto. Gracias. César. Ahí tiene mucho, que es una pena que no esté aquí hoy, mucho mérito Elías Fernández del Castillo. Elías, como dijo José Luis antes, era el que estaba a pie de obra, era un empleado de Luis Díaz Losada que estaba a pie de obra. Y César venía, nosotros veníamos solo por las tardes a la dirección de obra, se pasaba la mañana entera absorbiendo ideas de César. Entonces César le decía a Elías, mira aquí, vamos a hacer un cactus, rodearlo de callados, a esto que sea zona verde, un poquito de cep, etc. Y Elías, claro, la obra duró 3 o 4 años, Elías, cuando César se iba y a los 15 o 20 días volvía, vamos a ver, César, para que veas esto, a ver si te gusta, era perfecto. Es decir, era un alumno aventajado de César. César le decía lo que quería y él que en definitiva era parte del equipo, lo interpretaba y muy pocas veces César cambiaba lo que hacíamos en la jardinería, ¿no? Y ahí voy a añadir también que también tenía un encargado, Antonio Mendoza, el encargado general que tenía la obra, que está con Elías, que además era un amante también de las plantas y le encantaba. Y realmente quizás ese prestaba una ayuda muy buena a la hora de seleccionar y de plantar. Ahora, no había un criterio estricto botánico para plantar, sino César elegía la especie que quería, cómo quería componerlo, y ellos buscaban la forma de que aquello funcionase y quedase bien plantado, ¿no? Fíjate que en este momento te hemos hablado de un aparejador que estaba implicado, del jefe de obra, del guardián de noche, que podíamos contar una anécdota, que estaban todos implicados, porque se sentían y nos sentíamos todos protagonistas. Es decir, los albañiles, los peones, los fontaneros, todos se sentían protagonistas. César íbamos y comentábamos, los saludaba, los hacía sentir protagonistas, que lo eran. Los hacía sentir protagonistas. Esta persona que dice José Luis, pues recuerdo perfectamente que, no sé si fue él o fue alguien que se fue para Venezuela, y apareció un día con 10, traía unos cocos, traía la semilla de unos cocos que había visto en Venezuela y tal, se las cogió, las entró subrepticiamente, y por ahí están plantadas, ¿comprende? No, y hemos visto una persona que se va de viaje, de vacaciones, a ver unos familiares, no sé qué, y lo más importante que trae son unas semillas para el lago, ¿no? Y hemos presenciado también de venir un maestro de obra, uno de los que hicieron, que venía con su nieto, para enseñarle que él había hecho ese banco. Sí. Muy orgulloso, yo construí este banco. Sí, o sea, eso coincidimos con él cuando estaba con el nieto. El nieto dice, no, y enseñándole al nieto que él había construido ese banco. Ese banco y eso era una satisfacción, implicaba a toda la gran satisfacción de César y nuestra en este caso, ilusionaba. De que todos los que participaron aquí, que fueron muchísima gente, el lago es parte de muchísima gente y sobre todo hecho todo con cariño, con afecto, con una ilusión. Buenas noches a todos. No sé si queda alguna pregunta pendiente. Hay algo que me llamó la atención. De todas las obras que hay de César,
Alicio Barlovento, Raíces al Viento o al Cielo, hay una que es como una raíz muy rara que está aquí encima, que llama dedicada a Wilhelm Reich, sí, que era un psicoanalista, sí, digamos que un pupilo de Freud. Sí. ¿Cuál es la razón de por qué está ahí y por qué se refiere a esto? Vamos a decir la verdad. Venga, adelante, mójense. Una vez más, Elías Fernández del Castillo trae un tronco de un árbol que encontró por el Golfo, no sé dónde, creo que fue por la zona del Golfo, unas raíces. Y en ese día veníamos después por la tarde y habíamos estado con César hablando de que él estaba leyendo un libro de Wilhelm Reich, que era un sexólogo, ¿no? Sí, sí, correcto. Hablaba del orgasmo, no sé qué del orgasmo, no sé cómo se llamaba. Y entonces aquello que trae la escultura esa con semifálica y tal, y digo, vamos, César, mira, homenaje a Wilhelm Reich, ¿qué te parece? Maravilloso y tal. Aceptó la idea y la escultura se llama Homenaje a Wilhelm Reich. Por eso. Sí, entonces, esto sí, que les cuento es exactamente así. Me llamó la atención cuando lo leí porque era un detalle que, pues te digo lo mismo, que no conocía. Homenaje a Wilhelm Reich. ¿Qué tiene que ver? Porque si lo miras parece como un cerebro medio atrofiado, así un poco, pero tiene varias visiones. La escultura está respondiendo a Wilhelm Reich perfectamente. Sí. Gracias, gracias. No puedo más que agradecer el inmenso honor que ha sido para Ocio Costa Martianes contar con la presencia de tan distinguidos ponentes para inaugurar los actos de conmemoración del 40 aniversario del Lago Martianes. Creo que hablo en nombre de todos los presentes cuando digo que hoy hemos asistido a una magistral lección de historia viva de este complejo, del Puerto de la Cruz y también del desarrollo turístico de Tenerife. También quisiera agradecer en el día de hoy, porque el querido Francisco Galante me quiere mucho y también es muy humilde, entonces él dice que ha hecho poco, pero en realidad ha hecho mucho porque este acto se produzca hoy. La presencia hoy tuya aquí, Paco, y todo lo que has hecho para que este curso tenga la presencia de hoy. Quisiera como colofón en este acto hacerles entrega de una placa en agradecimiento por la participación en estos actos a don José Luis y a don Juan Alfredo, y para ello solicito de nuevo la presencia en este escenario de la señora Sandra Rodríguez y de don Ruimán Hernández. Adelante, por favor. Yo quiero agradecer de luego este inesperado recuerdo, estupendo recuerdo, y resaltar que conjuntamente con el Ayuntamiento y otras administraciones, la labor de Ocio Costa Martianes, que han sido realmente los impulsores de este acto y que a mí me llena de satisfacción el ver que las personas que están llevando estas instalaciones tienen la capacidad de organizar esto, lo cual quiere decir que están satisfechos con que ha dado buen resultado lo que hace 40 años hicimos. Muchas gracias. Estimados señores y señoras, no me resta nada más que agradecer su presencia y convocarles para el próximo de los actos previstos que tendrá lugar el día 21 de septiembre en esta misma sala y que consistirá en la proyección del documental Taro, el eco de Manrique, dirigido por don Miguel Morales, al que seguirá un coloquio sobre la figura de César Manrique, en el que intervendrán don Fernando Gómez, director de la Fundación César Manrique, y don Miguel Morales, el autor, como he dicho, del documental. De nuevo, muchas gracias y les invito ahora a subir arriba donde tenemos preparado un pequeño cóctel. Muchas gracias y buenas noches.